Hola amigos, hoy es 20 de noviembre de 2020. Voy a tratar un tema que es complejo y es el relacionado con las objeciones. Es primer video conferencia que hago sobre este tema porque los que he tratado que me han antecedido pues han sido en relación con el interrogatorio y el contrainterrogatorio, el cross examination. Es una de las cuestiones que más causa pues inquietud, toda vez que pues aún tenemos problemas en relación con este asunto de qué se debe objetar cuando se están entonces en los interrogatorios. El interrogatorio directo, pues miramos para ello el artículo 392 sobre las reglas que están legalmente establecidas y que hace referencia en el literal B que el juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. Pero entonces allí no se limita todo en materia de las objeciones. Vamos a mirar ahora y a revisar entonces qué se puede objetar. Y en el contrainterrogatorio, pues, bueno, en el interrogatorio directo sabemos muy bien que son preguntas abiertas, diga cómo, cuándo y dónde, ¿no es cierto? Eso está claro y ya lo he explicado ampliamente y que por ello entonces es como una secuencia de interrogatorio que se va dirigido hacia esa pertinencia directa o indirectamente de que trata el artículo 375 del Código Penal, Procedimiento Penal en materia pues de la pertinencia sobre lo que son los hechos jurídicamente relevantes. Y que el contrainterrogatorio no tiene sino como finalidad refutar, pero sobre el contrainterrogatorio pues sino también no dice nada al respecto, simplemente que se hace ese contrainterrogatorio y las técnicas tanto para el directo como el contrainterrogatorio no están establecidas en nuestra disposición de la ley 906. Estas ya son técnicas que se dan en las conferencias, en los seminarios, en fin. Entonces, miremos lo siguiente, vamos a tratar de hacer estos 45 minutos lo más sustancioso. Esta diapositiva pues la estoy haciendo es para poder hacer la charla, pero a vuelta de correo, como algunos me lo han solicitado, pues se las puedo enviar. Pero voy a tratar, hice que capturara más o menos la diapositiva y posiblemente se puede mirar un poco mejor desde allí. Ustedes la pueden ver mejor de pronto, porque esta que tengo es más clara, las letras son más visibles. Unas nociones generales entonces, es el medio mediante el cual se plantean y resuelven disputas evidenciarias. Su propósito es prevenir el que se admita o considere prueba inadmisible. Forma parte de la grabación y se preserva para fines de la apelación. Debe ser oportuna y poseer el fundamento correcto, aunque en ocasiones ante lo obvio el juez o tribunal no pide fundamento. Al principio, los jueces, por la falta de experiencia, cuando uno objetaba, le decían susténtela. Hoy en día, no. Ya los jueces, los que tienen experiencia, ya saben muy bien entonces y dicen al lugar o no al lugar, entonces reformule o no reformule. Es decir, ya esas experiencias repetidas le dan las habilidades, que es lo que yo siempre sostengo aquí por este canal. No es aconsejable objetar en toda ocasión. Eso es cierto, es decir, se vuelve muy aburridor el que estemos objetando todo, como poniéndole palos a la rueda y eso de todas maneras desestabiliza no solamente a la contraparte, sino también al mismo juez. Entonces es importante. Creo que esa es la primera de las reglas, que no es aconsejable objetar en toda ocasión.
vamos viendo entonces. Y recuerden también el tema, de pronto en una charla adicional, pues me han pedido que hable sobre este asunto de sustentar las bases probatorias, porque cuando se van a utilizar para refrescar memoria, se van a utilizar documentos para refrescar memoria o para impugnar credibilidad, pues hay unas técnicas que también se debe conocer porque si no se la objetan. Objeción, no sustenta las bases probatorias. Y entonces he visto allí casos donde los abogados patalean y interrumpe el juez y dice, hombre, lo llaman al estrado al mismo abogado porque le dice, bueno, usted debe tener esas experiencias ya, debe conocer este sistema. Y sin embargo, pues hay abogados que entran a los juicios y pues se les nota esas debilidades en estos aspectos. Bueno, aunque no hay una manera uniforme de objetar, recomendamos que ésta se haga de pie. Bueno, yo creo que eso no es tanto porque uno está ahí en la sala y ahora que es virtual, pues uno objeta, listo. No debe de objetar para interrumpir la línea de la otra parte. Bueno, sigamos entonces, dice. Conceptos básicos. Escuche atentamente la pregunta y la respuesta. Pero no vayan a hacer esto que yo he visto. Desafortunado, pues, pienso yo que de pronto falta de experiencia, porque por allí un fiscal preguntaba, pero copiaba la respuesta. Usted se imagina entonces haciendo la pregunta y copiando la respuesta, no tiene cuándo acabar, y eso es cansoncísimo, cansón. Eso a cualquiera aburre. Pues obviamente que uno dice, no, carajo, pues ¿cómo así que usted va a apuntar la respuesta? No, esta vaina es de pura concentración. Bueno, escuche atentamente la pregunta y la respuesta. Determine cuándo y cómo objetar. No deje de objetar lo que le convenga. Ojo con eso. Entonces a veces hay una pregunta que le favorece a usted, ¿por qué la va a objetar? Déjelo que la haga. Objete a tiempo. Haga la objeción en forma breve, rápida y específica. Esté preparado para fundamentar su objeción. Entonces ahora vemos a ver unos ejemplos. La pregunta. Se objeta la contestación del testigo. Se objeta la intervención del fiscal o del defensor. Y se objeta la evidencia. Objeciones a la pregunta. Pregunta capciosa. Esta clase de objeción pues obedece a que el artículo 392 establece de las tres la capciosa. Entonces, es objetable porque utiliza el artificio o el engaño para sacar provecho del testigo. Por ejemplo, señora Gloria Dávila, cuando Carlos Pastrana hurtó la botella de aguardiente, ¿a qué distancia se encontraba usted? Hombre, si la señora no ha hablado si no ha dicho la señora nada acerca de que Carlos Pastrana hurtó esa botella de aguardiente, no le pueden hacer ese tipo de preguntas porque ella lleva el contenido de la responsabilidad. Pastrana fue el que hurtó, lo que es motivo de todo el debate oral, la identidad del delincuente. Entonces no se le puede permitir entonces que ese tipo de interrogatorio. Recuerden que estamos ante preguntas abiertas, diga cómo, cuándo y dónde. Entonces si le van a hacer un tipo de preguntas de esas, pues obviamente está ya implícita la responsabilidad en ella, en la pregunta. ¿Hurtó la botella de aguardiente? ¿A qué distancia se encontraba? Esa sí, inmediatamente tiene que plantearse la objeción. Una pregunta irrelevante o inconducente. Se objeta porque no tiene que ver con hechos relevantes en el proceso. Ejemplo, señor Carlos Muñoz, ¿a qué horas comienza a trabajar el PAN todas las mañanas? Pues hombre, eso no viene al caso, eso no tiene nada que ver y por eso hay que ubicarse dentro de los lineamientos que señala el artículo 375, que el material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberá referirse, óigase bien, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias,
así como a la identidad, oiga bien, a la responsabilidad penal del acusado, y que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Frente a los hechos que buscan identificar al conductor de la moto, no tiene ninguna relevancia que Carlos Muñoz, que envió al presunto homicida, relate cómo y cuándo trabaja o hace el pan. Eso no tiene nada que ver. Pregunta sugestiva. Esta está incluida en el 392. Es la primera. Dice así: en el interrogatorio no pueden realizarse preguntas que sugieran las respuestas, porque lo que se pretende es que el testigo declare abiertamente sobre los hechos. Por eso es que las preguntas tienen que ser abiertas y preguntas de diga, cómo y cuándo. No van a sugerirle la respuesta, porque lo que hay, quien declara entonces es quien está interrogando. Muy diferente al contrainterrogatorio. Entonces, por ejemplo, señora Yanira Salazar, cuando los amigos que estaban en la fiesta se fueron a las 11 de la noche, ¿se acostaron a dormir Carlos y usted? Esta pregunta implica que el abogado asuma el papel de declarante y, mediante la pregunta asertiva, determine un hecho esencial del proceso. Si Carlos no pudo abandonar el apartamento para perpetrar el crimen, entonces esa pregunta tampoco se puede permitir que sugerirle o en este caso sugestiva. Y miremos entonces el otro. Conclusiva. Debe objetarse porque busca que el testigo, en lugar de declarar, acepte una conclusión que propone quien interroga. Hay interrogadores que hacen ese tipo de preguntas y eso hay que estar pendiente para objetarla. Señor Luis Neira, Yanira, la novia de Carlos, no permitió que él manejara la moto para llevarlo a usted a la casa porque se encontraba muy embriagado. Fíjense bien que en ese caso la pregunta al testigo busca concluir que el procesado no pudo manejar la moto esa noche y sugiere esta conclusión al deponente. No permitió que él manejara la moto para llevarlo a usted a la casa porque se encontraba muy embriagado. Entonces allí le está en una pregunta conclusiva y la está proponiendo es quien interroga. Es incorrecta ese tipo de pregunta. Bueno, pregunta que solicita opinión a un testigo no calificado. Si no es un perito, si tiene un arte u oficio, no es calificado, entonces no se puede permitir que le hagan una pregunta de opinión. Se objeta porque los testigos deben declarar sobre los hechos, lo que vieron, lo que oyeron, lo que les consta, pero no debe emitir opiniones sobre ellos. Únicamente el experto o el perito puede opinar sobre aspectos relativos a su especialidad. También podrán admitirse opiniones basadas en experiencia debidamente acreditada. Entonces, por ejemplo, señora Rebeca López, en su concepto, ¿qué tipo de problemas tiene Carlos Pastrana, su vecino? Claro, pues si esa señora no es una psicóloga, entonces no tiene por qué preguntársele una cuestión de opinión. Con esta pregunta la testigo no relata los hechos que han percibido sobre la conducta de su vecino, sino que le pide un concepto sobre los problemas que él puede llegar a tener. Entonces ahí no se puede, pues obviamente, permitir. Y es muy usual ese tipo de preguntas de opinión. Y le dice, uno la conoce cuando de entrada dicen en su criterio, en su opinión, sin ser perito o tener una cuestión pues que le permita la idoneidad sobre lo que va a declarar, pues no puede hacerle preguntas de ese tipo. Eso hay que estar pendiente a objetarlas. Y recuerden, mis queridos amigos, que si a mitad de camino va esa pregunta, usted tiene que objetar la objeción. Porque si la deja terminar y empieza a contestarla, ya después entonces no le puede, el juez le va a decir, pero qué pena, ya la contestó. Y usted va a reaccionar por allá 1000 años después, pues
ahí sí pierde. Pues obviamente hay que estar atento a la pregunta, por eso es que hay que estar muy concentrado. En lo posible no haya tomado licorcito el día anterior. Estar en sus 5 sentidos, porque eso sí es grave, uno llegar con el estado anímico por alguna situación, pues quiero decir, no, hay que llegar lúcido, pues. Bueno, vamos. Pregunta confusa, ambigua, vaga, inteligible. Mire, ahí está, esa es la tercera que hace referencia al artículo 392 en el literal B. Es objetable porque no precisan el contenido de la información que se requiere, es incomprensible y distrae o confunde al testigo o al juzgador. Señor Muñoz, ¿sabe usted el motivo de la presente diligencia? Esa sí que era una pregunta cuando yo era funcionario y se citaba a una persona a declarar a la máquina en ese entonces, y entonces la primera pregunta que le hacían, ¿sabe usted el motivo por el cual está usted presente aquí en esta diligencia? Pues ¿qué va a saber el señor? Esa es una pregunta confusa, ambigua, vaga e ininteligible. Si lo están citando, pues él no sabe por qué lo están citando. Entonces es una pregunta en ese sentido que es confusa. El testigo ya ha sido citado bien sea por la Fiscalía, por la Defensa o por el Ministerio Público. Se conoce sobre qué hechos va a declarar y sobre ellos deberá preguntarse. Es una pregunta muy usada en nuestro medio judicial y totalmente innecesaria. Bueno, tengo una taza de té aquí, con el perdón de ustedes, pero aquí toma el mejor abogado. Bueno, no me va a echar flores tampoco. Algo pues para hacer animada esta cosa. Bueno, listo. Vámonos para la siguiente diapositiva. Pregunta especulativa. Es motivo de objeción porque crea una hipótesis para que el testigo la confirme o la niegue, distrayéndolo de lo que él percibió y recuerda. En este caso, el testigo no estaría declarando sobre los hechos. Señor Daza, ¿no es posible que Carlos se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el sofá? Entonces, Alfonso Daza no puede especular sobre un hecho que no le consta. Se pregunta sobre un evento irreal a los ojos de lo declarado por el testigo. Claro, pues ¿cómo va a saber? Si él se quedó dormido, ¿cómo va a saber no es posible, ¿cómo va a saber si Carlos se ausentó cuando se quedó dormido? Es una pregunta que está especulando. Entonces, pues, ¿qué va? Obviamente que no, pues si se quedó dormido, ¿cómo va a decir algo que él cree, una suposición? Entonces es una pregunta especulativa. Pregunta argumentativa. Debe objetarse porque su contenido lleva a una inferencia o una deducción lógica, un argumento para que el testigo simplemente lo confirme o lo rechace. Ejemplo, señora Gloria Dávila, cuando el investigador Guillermo Fonseca le mostró la foto, ¿supo usted, sin duda alguna, que el asesino de su esposo era Carlos Pastrana? Ahí está una pregunta que, como se ve, el centro de la teoría del caso de la Fiscalía es la identidad del homicida, es objeto de una conclusión en el interrogatorio de su viuda, con toda la carga argumentativa del abogado en su pregunta. Claro, cuando el investigador Guillermo Fonseca le mostró la foto, ¿supo usted sin duda alguna que el asesino de su esposa era Carlos Pastrana? ¿No? Esa no es una forma de interrogar, porque le está argumentando para que el testigo simplemente confirme o rechace. Entonces, en el entendido de que la pregunta correcta que debe hacerse es si cuando el investigador le enseñó algunas fotos, diga si allí aparece la persona que es sindicada, pero no hacerle esa pregunta. ¿Supo usted sin duda alguna que el asesino de su esposo era Carlos Pastrana? Le está dando el nombre todavía de esa persona, que eso suele pasar en esos
diligencias de reconocimiento fotográfico, que hay que tener mucho cuidado, pues no estoy diciendo que haya de pronto una mala intención por parte de los investigadores, pero pues a veces pasa que por un error de pronto el testigo hace un reconocimiento inducido. Eso es lo que quiero significar, que no está debidamente, ha sido bajo las garantías procesales como tal. Entonces, eso hay que tener cuidado con ello. Pregunta compuesta. Se objeta porque involucra varios hechos sobre los cuales el testigo debe declarar, y la respuesta no permitirá saber sobre cuál de ellos se pronuncia, creando confusión tanto al testigo como al juzgador. Por ejemplo, señor Alfonso Daza, la noche del 20 de julio a la cual nos hemos hecho referencia, ¿estuvieron ustedes con Yanira y Carlos jugando cartas y tomando aguardiente toda la noche? Miren que esa es compuesta. Una pregunta debe decirse primero, dividirla. ¿Estuvieron ustedes jugando cartas? ¿Estuvieron tomando aguardiente toda la noche? Estas son preguntas independientes para que no preste a la confusión. Si la respuesta es afirmativa o negativa, mire, no se sabe si lo que se niega es que jugaron cartas o que bebieron licor o que estuvieron juntos toda la noche. Entonces ahí está compuesta en varias cosas. Si jugaron cartas, si estuvieron bebiendo y si estuvieron todos juntos en toda la noche. Entonces eso es diferente. La pregunta compuesta lo que crea es confusión, y a esas que hay que tener cuidado con ese tipo de respuestas, de preguntas. Objeciones a la respuesta. Se objeta porque viola el principio de eficiencia al volver a repetir una pregunta que ya fue hecha y contestada. Muchos abogados la usan para tratar que el testigo caiga en un error o contradicción sobre lo dicho anteriormente. Entonces, esas son preguntas que son repetidas. Entonces, lo primero que hay que decir, objeto, señor juez, eso ya fue preguntado. Las respuestas también son objetables cuando ya fueron contestadas con anterioridad y se están repitiendo, lo cual se puede objetar diciendo pregunta y respuesta repetida. ¿Ya? Ahí nomás. Pregunta no contestada. De igual forma son objetables cuando las preguntas no han sido contestadas, dando lugar a pedir al juez que el testigo dé respuesta. Eso me ha pasado porque muchas veces el juez está atento y dice, oiga, pero es que usted no ha contestado la pregunta. Y el juez puede, en ese evento es que sí debe intervenir el juez. Dice el 397, excepcionalmente el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para conseguir que el testigo responda a la pregunta que le han formulado, o que lo haga de manera clara y precisa, puede ser. Entonces el juez puede decir, un momento, usted no ha contestado la pregunta, o si la contestó y no ha sido clara, sea más claro y preciso, por favor. Y dice aquí que una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrá hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Es allí donde yo realmente encuentro, y huelga decirlo porque ha habido muchas después demandas por nulidades, por violación al principio del juez, de la imparcialidad del juez. El juez debe ser neutral, debe no tomar posición ni por la defensa ni por el acusado, por el fiscal. Y lo mismo pasa a veces con el Ministerio Público. Con todo el respeto lo digo, no es por ir en contra del Ministerio Público, pero a veces el Ministerio Público termina haciendo las preguntas complementarias que debió y las que le faltaron al fiscal. Y eso hace daño, obviamente, al proceso. Y hay que estar muy pendiente de eso, objetarle al Ministerio Público. Y con todo respeto también, si el juez está abordando temas de que no están dentro de su rol como tal, de acuerdo como lo dice el 397, sino que se parcializó, pues hay que decírselo allí mismo, de objetar el señor juez.
pues le recomiendo pues que no pregunte porque pues daña en la teoría del caso o bien coadyuva a la defensa o coadyuva al fiscal. Por eso dice que excepcionalmente en el entendido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo lo digo con todo respeto. La contestación del testigo no es responsiva, es prueba de referencia, por eso se puede objetar. Aquí también suele pasar eso. Mire que es que el testigo normalmente debe tener la condición del artículo 402, conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia, bueno, en estos casos hay que tener mucho cuidado porque a veces hasta el mismo juez, pues, si ese testigo no ha tenido conocimiento personal, sino de un tercero, se nos vuelve un testimonio como prueba de referencia. Y si ese tercero está citado para ir al juicio oral, pues uno puede objetar, señor juez, objeto la pregunta porque lo que tiene que decir ese testigo respecto de lo que le comentó un tercero, pues tiene que venir aquí y está citado como tal para que dé declaración de lo que él tuvo y conocimiento y percibió directamente. Eso es, hay que tener mucho cuidado. Y ojo también con otro temita aquí, el de las entrevistas que se hacen, porque muchas veces esas entrevistas no las firman, se les pasa por alto. En este caso que estamos llevando acá con unos colegas, pues fue transliteración de la grabación y por eso no aparecían firmadas. Entonces hubo entrevistas, algunas que firman y otras no las firman. Entonces en el caso que tuvimos aquí recientemente, el testigo, a una señora se le tomó una entrevista y yo objeté porque le dije al juez, esa entrevista no fue firmada por la señora. Sin embargo, ya me la estaban como tratando de dejar entrar y pues un momento ahí debo objetarle, señor juez, porque pues realmente esa entrevista usted no se avaló, es decir, esa entrevista no puede entrar al juicio oral, porque no. Y entonces el fiscal empezó a preguntar, ¿y usted por qué no firmó la entrevista? Entonces, a objetar esas cosas así de esa índole, porque pues si no la firmó, pues que nos interesa y sería impertinente de por qué no la firmó. Entonces ahí hay que estar atento con eso. Quizás después haya que hacer algo más adicional, seguramente cuando haga el tema sobre sentar bases probatorias para refrescar memoria o impugnar credibilidad, volveré sobre ese asunto. En la contestación del testigo se debe objetar cuando es inaudible, cuando es irrespetuosa, cuando es privilegiada. Ojo con eso porque hay testigos que tienen un privilegio como tal, por ser ascendientes, descendientes, en fin, un parentesco, ¿no? Por eso el juez cuando hace el interrogatorio al inicio, lo primero que le advierte es si tiene algún parentesco con el acusado, ¿no? Bueno. A las intervenciones. El abogado fiscal está argumentando con el testigo, asumiendo como cierto un hecho incorrecto. Está citando incorrectamente al testigo. Está citando incorrectamente la ley. Citando incorrectamente la jurisprudencia. Ojo con esto, porque hay algunos que quieren cañar. Seguramente. Y citan hasta sentencias radicados que inexistentes. Y a la hora de la verdad, cuando se van a revisar, eso el juez pues dice, bueno, pues este me está aquí cañando. No, uno tiene que, cuando cita una jurisprudencia, debe tenerla precisa. Pues no va a decirle que exactamente pues el radicado, podría decir uno, y de quién es el magistrado ponente, hasta de pronto la fecha, ¿no? Algunos que tenemos una memoria un poquito más fotográfica. Haciendo alusión a prueba que no ha sido admitida. Está guiando la contestación de su testigo. Ojo con esto, guiar la contestación del testigo. Entonces, muy atentos con eso.
Objeción de la evidencia. Está admitida en evidencia y hablan por sí mismos. No han sido identificados. No han sido autenticados. Es impertinente. ¿Qué dice ahí? Contiene prueba de referencia. No se han sentado las bases para admitirlo. Ojo con esto, mire. Aquí está. No se han sentado las bases para admitir en relación con la evidencia. Porque, pues, así muy brevemente, si es para refrescar memoria, como estamos en el interrogatorio, dice que el 392 dice que el juez podrá, en el literal D dice, el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. Y bueno, puedo decirlo así muy brevemente sobre el tema de refrescar memoria, de sentar las bases, pues que si por ejemplo el testigo dice, le hacen la pregunta a usted en un accidente de tránsito, ¿usted recuerda el número de la placa del vehículo, del velocípedo? No, yo no me la recuerdo en estos momentos. Entonces en ese caso el fiscal le pregunta, pero usted recientemente sucedieron los hechos, rindió una entrevista ante alguna autoridad. Sí, me tomaron una entrevista, es cierto. Entonces, y usted en esa entrevista se hizo referencia allí, seguramente por tener más fresco los hechos, el número de la placa. Sí, señor. Entonces ahí se utiliza, ya se saca la entrevista, se da traslado a las partes, y ahí mismo entonces se le pone de presente al testigo y le vamos a preguntar entonces si esa es recuerda qué documento es el que tiene en sus manos. Pues es efectivamente la declaración que yo rendí. ¿Y por qué lo recuerda usted? No, pues porque ahí está mi firma. ¿Y esa es su firma? Sí, señor, esa es la que utilizo en todos mis actos públicos y privados. Entonces ahora sí lea mentalmente la entrevista, la lee la persona, se le retira el documento y luego le hace la pregunta a usted. Entonces ahora sí díganos el número de la placa que antes dijo no recordar, y entonces ya la persona pues va a dar el número correspondiente. Esa es la forma de sentar las bases. Si no se asientan las bases, sino que usted de entrada llega y coge la entrevista y se la pasa al testigo, diga qué es lo que tiene ahí de presente. Un momento, objeción, señor juez, la contraparte no ha sentado las bases, y eso fue lo que pasó por ahí en un caso que revisé para una apelación de un abogado defensor, pues que no tenía ni remota idea de qué eran sentar las bases, y siempre le objetaron, hasta que tocó pues como que suspender la audiencia y llamar al abogado aparte, quizás decirle al juez qué estaba pasando. Lo mismo pasa cuando se trata pues de esas entrevistas del 346 que se reciben a efectos del 347 para exposiciones, procedimiento para las exposiciones con el fin de para impugnar la credibilidad, ¿no? Dice allí, esas entrevistas que se toman a efectos de impugnar la credibilidad, del 347. Y entonces, conjuntamente, en concordancia con el artículo 403, que es el que se refiere al tema de la impugnación de la credibilidad del testigo sobre alguno de los 6 ítems que aparecen allí, por ejemplo, pues por lo inverosímil. Y mire que en el numeral cuarto dice del 403, manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Eso es válido también. Entonces ahí se va a impugnar la credibilidad de ese testigo, y la forma entonces de utilizar el documento con ese fin de impugnar credibilidad pues es más o menos la misma que para refrescar memoria. Y entonces suponga que en ese juicio está declarando algo que es contradictorio con lo que rindió en esa entrevista recién sucedieron los hechos y se le haya tomado por parte del ente fiscal. Entonces, pues ahí se le hace la pregunta, sentando las bases, si él
por ejemplo, decirle usted, ¿rindió alguna declaración recién sucedido los hechos? Sí, señor. Y seguramente entonces los hechos estaban al estar más frescos, ustedes su capacidad de percepción y de memoria pues eran intactos, ¿verdad que sí? Sí, sí, señor. Y entonces ahí se toma esa declaración, ahí sí, y se le pone de presente para efectos de que diga que si es si reconoce el documento que tiene en sus manos y por qué lo reconoce. Y entonces para impugnar la credibilidad, pues entonces o bien sea que se le pide que lea en voz alta o usted lo puede leer también en voz alta. Hasta allí entonces para generar entonces de que está equivocado o está en contradicción de lo que dijo inicialmente y lo que está diciendo ahora en el juicio oral. Esa es más o menos la forma de sentar las bases probatorias. Pero si en la segunda oportunidad para impugnar credibilidad usted no sienta las bases, pues también se van a objetar. Entonces, objeción de la evidencia. Lo mismo pasa con con los elementos materiales de prueba, ¿no? Los informes periciales. Si bien es cierto, los informes periciales también son para o bien refrescar memoria o impugnar credibilidad. Ellos tienen ese uso, porque lo que cuenta es la declaración del perito en el juicio oral. No, ya lo dijo la jurisprudencia por allá en otra hora, recientemente entrada en vigencia el sistema respecto a alguien que no le fue un perito al juicio oral, pero entonces quiso utilizar el informe pericial como medio de prueba. Entonces le dijeron, no, un momentico, pero si eso no es medio de prueba, el informe pericial lo que cuenta es la declaración del perito en desarrollo del juicio oral, de lo contrario no. Entonces, ojo con esa situación allí. Y también pasa entonces cuando se tratan de lo que señala el artículo 277, que es sobre la autenticación de evidencia. El 277 hace referencia a la autenticidad, ¿no? 277. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. Es, en ese caso, la carga para demostrar que esa evidencia es lo que dice ser y no otra cosa, pues se tiene que entonces también guarda relación con esto que estamos viendo sobre que no hayan sido autenticados la evidencia física. Importante eso, y entonces también se puede objetar esa situación. Objeciones específicas. La evidencia aportada no es pertinente, por tanto es inadmisible. Lo que se pretende es la dilación de los procedimientos. Exista peligro de causar perjuicio indebido. Es innecesaria presentación de prueba acumulativa. Existe probabilidad de confusión. Ahí se puede objetar eso, y eso guarda relación es con el artículo, miremos el 375 es sobre la pertinencia, sobre el 376 sobre la admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible salvo que exista peligro de causar perjuicio indebido. Mira, aquí exista peligro de causar perjuicio indebido, el tercero. Probabilidad de que genere confusión. Probabilidad de confusión, el numeral quinto. También dice que sean injustificadamente dilatoria, lo que pretende una dilación del procedimiento. Todo eso se puede objetar. A eso hace alusión aquí de objeciones específicas. Ok, por cuestión del tiempo ya sí ya se están dando los 40 minutos, 45 minutos. Para terminar, pues miren ustedes la importancia, mis queridos amigos,
Primero que todo, pienso yo que las experiencias repetidas son las que nos dan las habilidades. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto es un proceso que se va articulando en la medida en que uno tenga la oportunidad pues, de ir a juicio. Y que esencialmente pues tener en cuenta estos fundamentos, esto que les acabo de mencionar acá para poder entonces que usted tenga más o menos una clara idea de cuándo objetar y por qué objetar. No se trata de objetar porque sí y nada más que de hacer pues hacer una oposición o una objeción como ganando puntos con el cliente, no. Eso es serio y sobre todo que tratar de que no se le haga daño a su teoría del caso. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí entonces dejo este tema de las objeciones. Espero que les agrade. Hasta la próxima. Buen fin de semana.